Hola, soy Xiomara Pecho Lima, estudiante de la carrera profesional de Psicología de la Universidad Privada San Juan Bautista, filial ICA. Les presento a mi equipo de trabajo: Eric Mendoza Hernández, Mariana Yaro Ore, Patricia La Torre de la Torre y Sandra Espino Medina. Si nos preguntamos qué es la neurofisiología, encontraremos que es la parte de la fisiología que estudia el sistema nervioso, siendo la fisiología la ciencia biológica que estudia la dinámica de los organismos vivos. En la práctica, la neurofisiología estudia la dinámica de la actividad bioeléctrica del sistema nervioso. También encontraremos a la neurofisiología clínica, la cual viene a ser una especialidad médica, que fundamentada en los conocimientos de las neurociencias básicas, tendrá como objetivo la exploración funcional del sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autonómico. Es por eso que en este video trataremos los siguientes temas: lista de cotejos, registros conductuales e historia clínica neuropsicológica. Lista de cotejos. Actualmente, los instrumentos de evaluación tienen gran importancia para los docentes, ya que es por medio de ellos que se puede ver el logro del aprendizaje del estudiante. De tal forma que estas herramientas van a permitir que el docente pueda ver las fortalezas, habilidades y conocimientos del estudiante y ver las distintas áreas en que se puede mejorar. Uno de los instrumentos con mayor uso es la lista de cotejo. Pero, ¿qué es la lista de cotejo? La lista de cotejo es considerada un instrumento de observación y verificación porque permite la revisión de ciertos indicadores durante el proceso de aprendizaje, su nivel de logro o la ausencia del mismo. Generalmente se organiza en una tabla de 3 columnas en las que se incluyen los aspectos más relevantes de un proceso, mismos que se integran en un orden de acuerdo con su secuencia de realización. ¿Cómo podemos realizar una lista de cotejo? Primero, se va a incluir los datos de identificación, como por ejemplo, el grado, el grupo, la asignatura, así como el o los aprendizajes esperados. Tener en claro lo que se desea evaluar, tal como acciones, comportamientos, habilidades o actitudes. Expresar lo que se desea evaluar en criterios claros y concretos, evitando ambigüedades en lo que se debe incluir un solo criterio por renglón. Establecer la escala de presencia o ausencia, que puede ser respondido entre un sí y un no. Definir en otro cuadro los niveles de desempeño o referencias numéricas de acuerdo a los criterios logrados. Esto va a permitir traducir los criterios logrados en un nivel de desempeño, ya sea destacado, satisfactorio o suficiente, o en una calificación de 10, 9, 8, 7 y así consecutivamente. Es recomendable también diseñar el instrumento en un conjunto con los estudiantes, así como permitir que lo consulten o empleen de manera continua durante el proceso, ya sea para autoevaluarse o coevaluarse. De igual manera, es preciso que al finalizar dicho proceso se utilicen los resultados de la evaluación para fomentar la retroalimentación y a partir de ello dar forma precisa a los avances, así como los aspectos que son necesarios reforzar. Ejemplos de lista de cotejo en educación preescolar. Se puede visualizar en el recuadro los aspectos a evaluar y a su vez si cumple o no con dichos aspectos. Por ejemplo, tenemos: ¿demuestra interés por participar en los juegos? ¿Manifiesta curiosidad por conocer el propósito del juego? ¿Manifiesta la motivación durante todo el juego? ¿Comprende la finalidad del juego? ¿Participa de forma espontánea durante el juego? Todos esos aspectos se va a evaluar, ya sea si lo cumple o no. He aquí otro ejemplo de lista de cotejo en educación primaria. También en el recuadro se puede visualizar
los aspectos y si cumple o no con dichos aspectos. Por ejemplo, tenemos el desempeño. Asiste y es puntual en sus clases, participa activamente en clase, cumple con tareas y trabajos en tiempo, muestra interés e iniciativa sobre los temas. Hay varios aspectos que se van a evaluar, ya sea lo cumpla o no. Y por último tenemos un ejemplo de lista de cotejo en educación secundaria. Esta lista de cotejo va a servir para evaluar un debate. Al igual que los demás, también se va a mostrar en un recuadro, en lo que se va a responder entre un sí y un no, ya sea cumpla o no. Registro conductual. Para poder trabajar sobre las situaciones reales y concretas, se suele utilizar tanto con los niños como con las familias u otros profesionales hojas de registro que pretenden analizar las situaciones que desatan conductas de enfado, agresivas, impulsivas o estados de bajo ánimo. Pero, ¿qué se utiliza para medir esas conductas? Así es, se utiliza el registro conductual. ¿Qué es el registro conductual? La técnica de registro conductual es una técnica de medición que permite recolectar información centrada en las conductas externas de la persona, la cual es recolectada y anotada por día con el fin de observar qué tipo de conducta presenta la persona. Es decir, cada tipo de registro nos permite analizar al detalle la frecuencia e intensidad de los conflictos, qué tipos de emociones están más presentes, en qué ámbitos cobran más protagonismo y cuáles son las herramientas con las que cuenta el niño y sus carencias para poder trabajarlas. ¿Cuál es su funcionalidad? Su función va a ser registrar las conductas de una manera más precisa, de tal modo que en ellas se va a tener evidencia de algún problema que pueda presentar. Dicho problema se puede mejorar o corregir por tratamientos o procedimientos indicados para poder alcanzar un óptimo aprendizaje y que le permita a la persona adquirir nuevas habilidades. Tipos de registro conductuales. Podemos encontrar el registro anecdótico. El registro anecdótico son registros de hechos, anécdotas o eventos donde participa el paciente y que el terapeuta considera importante recoger por tratarse de una actitud o comportamiento significativo. Se pueden utilizar para evidenciar las actitudes o comportamientos mostradas por los alumnos. También para determinar las posibles causas o motivaciones de los aspectos observados y los cambios que se han producido. Entre otros tipos de registros conductuales tenemos el registro descriptivo. Es similar al anecdótico, solo que este se va a encargar de registrar los aprendizajes, logros o dificultades, y no una anécdota. Registro de intervalo. Es utilizado para medir la presencia o ausencia de conductas en intervalos de tiempos específicos. La sección de observación total es dividida en intervalos de tiempo de igual medida. También tenemos el registro continuo, que el observador permanece alerta durante toda la sesión de observación, registrando siempre que ocurre algún suceso relevante o que se produzcan cambios. Por último, pero no menos importante, se tiene el registro momentáneo, en el que se interesa en la presencia o ausencia de conductas seguidas inmediatamente por intervalos de tiempos especificados, a diferencia del registro de intervalo que se interesa en el registro de conducta durante
intervalos de tiempo especificados. ¿Qué es una historia clínica neuropsicológica? Dentro de la llamada neurociencia, el campo de la neuropsicología clínica busca identificar y esclarecer las conexiones existentes entre la función cerebral y el comportamiento humano. Dicho de otro modo, esta es la unión de la neurología y la psicología, siendo la neurología la primera en permitir ver cómo está organizado el cerebro. Su legado de la evolución neuropsicológica está representado por las estrategias clínicas. Estructura de la historia clínica neuropsicológica. Anamnesis. Es una conversación estilo entrevista con el paciente, llamada anamnesis. Se hace una serie de preguntas para aprender más sobre la condición y patología del paciente. Claro, dirigidos los exámenes necesarios. Datos generales. En una anamnesis se recopilan datos personales del paciente como nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, identificación, ocupación, dato de ciudadanía, dirección, número de teléfono y nombre del acompañante. Enfermedad actual. La parte más significativa de la narración histórica es esta. Esta sección contiene información sobre lo que le sucedió al paciente. Los muchos síntomas que ha presentado la persona se enumeran en orden. Historia personal. Para identificar personalmente a alguien, el proceso de anamnesis de la exploración clínica se realiza a través de interrogatorio. Historia familiar. La anamnesis de la historia familiar proporciona información sobre la ascendencia, la forma de vida y el entorno que comparte toda la familia. Examen neuropsicológico. Una evaluación neuropsicológica examina una amplia gama de capacidades y funciones cognitivas. El término puede sonar un poco discordante, sin embargo, las pruebas conllevan una serie de indagaciones y tareas, como armar rompecabezas y nombrar imágenes. Las pruebas miden cosas como la atención y la habilidad de la memoria. Examen auxiliar. Tomografía. Para crear imágenes detalladas o exploraciones de la región interna del cuerpo utilizando imágenes, un procedimiento conocido como la tomografía computarizada o TC. Utiliza equipos de rayos X especializados. Resonancia magnética. Un campo electromagnético y ondas de radio producidas por una computadora. Se utiliza en la técnica de imágenes médica conocida como la imagen por resonancia magnética, basada en resonancia para proporcionar imágenes detalladas de los órganos y tejidos del cuerpo. Electroencefalograma. El electroencefalograma mide la actividad eléctrica del cerebro. En condiciones de reposo utilizado técnicas de activación como la hiperventilación y la fotoestimulación. Diagnósticos sintomáticos. Corresponde a las normalidades reportadas por el paciente. Por ejemplo, olvido de palabra. Diagnóstico etiológico. Se refiere a la causa del problema neuropsicológico, por ejemplo, enfermedad cerebrovascular, traumatismo encefalocraneano, hipoxia al nacer, infecciones del sistema nervioso, tumor cerebral y enfermedad de Alzheimer y Parkinson. Diagnóstico tipográfico. Se refiere a la localización del proceso patológico. Si le hablamos de una fase temporal, se refiere a la localización del proceso patológico, en este caso el lóbulo temporal. Diagnóstico sindromático. Afasia, alexia, agraria, calculia, agnosia, apraxia, anesia, síndrome de ejecutivo y demencia.